Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Los niños de la carretera, relatos de terror. Me llamo Jay. Soy camionero y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México y Estados Unidos. He visto cosas extrañas en la carretera. He escuchado historias de aparecidos, de fantasmas que hacen autostop, de figuras que se cruzan en el camino en medio de la noche. Pero nunca creí en nada de eso. Hasta aquella noche. Era un trayecto largo, pero rutinario. Una carretera que había recorrido tantas veces que conocía cada curva, cada línea de asfalto gastado, cada letrero oxidado que indicaba la distancia a pueblos que parecían deshabitados. El motor del camión zumbaba con la monotonía de siempre, acompañado por el golpeteo rítmico de las llantas contra las uniones del pavimento. Sabía que cada kilómetro que avanzaba sería igual al anterior. La misma extensión de desierto, los mismos arbustos secos y esa sensación de estar atrapado en una carretera silenciosa. Había cruzado la frontera de Nuevo México con Chihuahua y me dirigía a la capital del estado con un cargamento de autopartes. No era la primera vez que hacía ese recorrido. Sabía que la carretera era solitaria, interminable, con kilómetros de desierto, arbustos secos y la ocasional estación de servicio abandonada. Manejaba con el radio bajo. A veces, en esos caminos tan desiertos, el sonido de la música solo hace que la soledad se sienta más grande. Afuera el mundo estaba cubierto por una oscuridad absoluta, rota solo por el resplandor de mis faros. No había autos a la vista ni luces en el horizonte. Y entonces los vi, caminando al borde de la carretera, tres niños. Fue solo un destello en la periferia de mi visión. Pisqué el freno por reflejo, pero no me detuve. Mi primer pensamiento fue, ¿qué diablos hacen unos niños aquí? No había pueblos cercanos, ni casas, ni gasolineras. Nada. Miré por el retrovisor. No los vi. Eso me tranquilizó un poco. Quizás había imaginado cosas. Respiré hondo y seguí avanzando. Pero 10 minutos después los volví a ver. Exactamente los mismos niños, paralizados con la cabeza gacha, caminando a un lado del camino. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. No era posible. Había manejado sin detenerme. No había forma de que esos niños estuvieran otra vez en el mismo punto de la carretera. Intenté no mirarlos demasiado. Apreté el volante y aceleré, convenciéndome de que solo era una coincidencia. Pero media hora después aparecieron nuevamente. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Esta vez frené en seco. Mi instinto me gritaba que siguiera de largo, que no hiciera caso, pero no pude evitarlo. Bajé la ventanilla y les grité, «Oigan, ¿están bien?» Los niños se detuvieron. Por un segundo, el mundo pareció quedarse en silencio. Entonces, los tres giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo, en un movimiento lento y antinatural, como si sus cuellos se estiraran más de lo normal. Sus ojos vacíos reflejaban la luz de los faros con un brillo opaco y frío, y sus labios temblaban antes de abrirse en una sonrisa deformada, demasiado ancha para sus pequeños rostros. El crujido sordo de sus articulaciones al moverse me hizo contener la respiración. Mi corazón se detuvo. Sus caras eran extrañas, apenas visibles bajo la luz, pero lo suficiente como para notar que algo en ellos no era normal. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni reflejos. Y sus sonrisas, Dios, sus sonrisas. Las bocas se les abrieron demasiado. No era una sonrisa de niño. Era algo más animal, algo que no debería ser posible. Lo peor fueron los dientes, largos, afilados, puntiagudos, como si fueran cuchillas listas para desgarrar carne. Mis manos temblaban sobre el volante. Entonces, dieron un paso hacia mí, uno más, y luego corrieron. Corrían de una forma antinatural,
como si sus movimientos fueran demasiado rápidos para sus pequeños cuerpos. Golpearon la puerta del camión con una fuerza inhumana. Las manijas de la puerta comenzaron a sacudirse violentamente, como si intentaran abrirlas. Primero fue un sonido leve, apenas un roce. Luego se intensificó. Arañazos largos, desesperados, como uñas afiladas, arrastrándose con furia contra el metal. La vibración de los golpes se sentía en el volante. Cada raspón se clavaba en mis oídos como una advertencia imposible de ignorar. Y entre todo el ruido comenzó a escucharse algo más. Risas. No afuera. Dentro del camión. El sonido de una risita aguda y burlona, justo detrás de mi asiento. El pánico me consumió. Giré la llave de golpe y, por suerte, el camión rugió con vida. Pisando el acelerador con todas mis fuerzas, salí disparado de ahí. A través del espejo retrovisor, vi sus figuras desaparecer en la oscuridad. No me detuve hasta que vi luces en la distancia, una estación de servicio. Aparqué y me bajé temblando. Dentro de la tienda un viejo me miró con curiosidad. «¿Todo bien, mijo?». Negué con la cabeza. No sabía cómo empezar. Me temblaban las manos y la voz. Finalmente le conté todo. El viejo suspiró. «No eres el primero en verlos», dijo. «¿Qué? Esos niños murieron hace años. Un camionero los atropelló en esta carretera. Los dejó ahí y se fue. Desde entonces los han visto caminando por la carretera. A veces los mismos camioneros dicen que se suben con ellos». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué pasa si te detienes?». El viejo me miró con seriedad. «Nadie que los ha subido ha llegado a su destino». Creí que todo había terminado, que al relatar lo sucedido al viejo, el peso en mi pecho disminuiría. Pero la sensación de inquietud persistía, una repercusión sutil en mi mente, una sombra que se negaba a disiparse. Pero 2 noches después, cuando estaba descansando en un paradero en Sonora, algo me despertó. Un ruido afuera. Me levanté lentamente y miré por la ventanilla. Mi alma se congeló. Ahí estaban, parados en la penumbra del paradero, mirándome fijamente, sonriendo. Entonces, sin previo aviso, todas las luces del paradero se apagaron. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria de noche, repito las palabras que un viejo me dijo en un paradero. Pero, antes de que pueda terminarlas, siempre escucho algo. A veces es un susurro, progresivo, justo detrás de mi oído. Otras un golpecito en la cabina, como si algo invisible me recordara que sigue ahí. No te detengas. No les hables. Y por lo que más quieras nunca, nunca los dejes subir. Pero el miedo ya no se queda solo en la carretera. En ocasiones, cuando me detengo a descansar, juro ver sombras pequeñas moviéndose en los rincones oscuros del estacionamiento. A veces, en los espejos laterales, hay reflejos que no deberían estar ahí. Una vez, mientras dormía en la cabina, sentí el peso de un cuerpo pequeño trepando sobre mi pecho, y aunque mi mente gritaba que despertara, mi cuerpo se encontraba paralizado, atrapado en una pesadilla demasiado real. Cuando por fin logré moverme, las huellas de pequeñas manos cubrían el interior de la cabina. Desde entonces, ya no conduzco de noche, ya no duermo en la carretera, pero en el fondo sé que no importa cuánto corra, ellos siempre encuentran el camino de regreso. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. El mensaje en la tienda. Relatos de terror militares. Me llamo Jay. Serví en el ejército por años. Vi cosas que prefiero no recordar, pero hay una que todavía me sigue. No importa cuánto tiempo pase, siempre la siento presente, como una sombra adherida a mi existencia. Nos enviaron a una aldea destruida en México tras un conflicto brutal entre fuerzas militares y grupos insurgentes. El enfrentamiento había reducido todo a escombros y el aire aún olía a pólvora y ceniza.
Se decía que la población civil había desaparecido sin dejar rastro. No quedaba nada en pie, solo ruinas y polvo. No había cuerpos, ni ruidos, ni señales de vida. Era un paisaje desolado, como si el lugar hubiera sido devorado por algo invisible. Morales, nuestro francotirador, estaba en posición. De repente reportó movimiento en los tejados. Le dieron la orden de disparar a discreción. Disparó. El eco se perdió entre las ruinas. Cuando fuimos a confirmar la baja, no había nada, solo pajas secas en las tejas. Minutos después lo volvió a ver. Otro disparo. Mismo resultado. Cada vez que disparaba, el cuerpo desaparecía antes de que llegáramos. Nos mirábamos entre nosotros, incrédulos. Nadie decía nada, pero la tensión era sofocante. Morales empezó a respirar con dificultad, su dedo tembloroso en el gatillo. Alguien susurró una oración. Otro apretó con fuerza su rifle. La incertidumbre nos carcomía. ¿Estábamos viendo algo real o el delirio nos alcanzaba? La tensión aumentaba. No podíamos explicarlo. ¿Era un enemigo real o algo más? Morales comenzó a sudar. Su respiración era errática. Esa noche la sensación de que algo nos observaba fue insoportable. Era un peso invisible sobre nuestras espaldas, una mirada que no podíamos ver, pero que se sentía. Nadie pudo dormir bien. Al regresar a la base, Morales estaba raro. Se encerró en su tienda sin hablar con nadie. Cuando salió traía una nota en la mano. Su cara estaba pálida. Nos la mostró. Era su propia letra. Deja de disparar. Soy yo. No hizo falta preguntar. Sabíamos de quién era esa caligrafía. Ramírez. Murió hace años. Una explosión lo hizo desaparecer. Nadie dijo nada. Morales dejó caer la nota en el suelo. Su mano temblaba. Esa noche Morales intentó dormir, pero no pudo. Horas después escuchó golpes. Venían del techo de su tienda. No se movió. Los golpes bajaron. Ahora estaban en la lona, justo encima de él. Se aferró a su arma. La lona se puso rígida, temblando bajo una presión irregular. Algo empujaba desde afuera con una insistencia inhumana, como si estuviera probando la resistencia del tejido. Se escuchó un susurro. Luego, una garra oscura se delineó a contraluz. Por un instante, la lona pareció hundirse hacia adentro, como si alguien o algo intentara atravesarla. Entonces, todo quedó en silencio. El aire en la tienda se sintió pesado, como si el oxígeno se hubiera evaporado. Por la mañana nadie preguntó. Nadie quiso saber. Morales no dijo ni una palabra. Su mirada se había vuelto vacía. Nos enviaron a otra aldea días después. Morales volvió a su puesto de francotirador. Esta vez su respiración era irregular desde el inicio. Parecía nervioso, inquieto. De repente lo escuchamos. Ahí está otra vez. Se quedó paralizado, con el dedo en el gatillo. Lo miramos. Dejó caer el rifle. Su rostro estaba pálido. Ramírez. Cuando miramos al tejado no había nada, pero en la teja más alta una leve mancha oscura parecía moverse con el viento, como si algo invisible aún estuviera allí. Morales no volvió a disparar. Se frotó los ojos como si intentara convencerse de que todo era una ilusión. Pero sabía la verdad. Todos la sabíamos. Tiempo después, Morales dejó el ejército. Antes de irse, me dijo algo. No importa dónde vaya. Sé que él sigue ahí. Intenté decirle que todo había terminado, pero en el fondo sabía que no era así. Desde entonces, a veces siento que alguien me observa desde arriba. En los momentos de silencio absoluto, cuando todo está quieto, me atrevo a mirar de reojo hacia los tejados. Nunca quiero ver lo que hay allí. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento un leve crujido sobre mí, como si algo se moviera en las sombras, esperando que levante la vista. El accidente, relatos de terror militares. Me llamo Jay
y fui soldado en una base perdida en México. Estuve ahí 2 años, suficiente tiempo para acostumbrarme a la rutina, pero no a lo que pasaba por las noches. Era un lugar seco y polvoriento, donde el viento arrastraba nubes de arena que se pegaban a la piel y la garganta. Las montañas bajas que lo rodeaban parecían murallas naturales, siluetas oscuras bajo el cielo abrasador del día y espectros sombríos en la penumbra nocturna. Los caminos olvidados y llenos de grietas eran testigos mudos del abandono, ocultando sus secretos bajo una capa de polvo infinito. De día, el calor era insoportable. De noche, el frío se colaba por la ropa. La base estaba lejos de cualquier pueblo, así que todo lo que ocurría ahí dentro quedaba entre nosotros. Había muchas historias. Algunas eran exageraciones, inventos de soldados aburridos, pero había una que nadie se atrevía a tomar a la ligera, la del soldado muerto. Años antes, un soldado murió por accidente mientras hacía su turno de vigilancia. Se disparó a sí mismo. Nadie supo cómo. No hubo testigos. Solo encontraron su cuerpo en el suelo, con un charco oscuro a su alrededor. Lo peor era que el disparo que lo mató no se quedó en el pasado. Cada cierto tiempo, cuando la base estaba en silencio, alguien volvía a escucharlo. No había ningún arma accionada, pero el sonido estaba ahí, claro y fuerte, como si el momento se repitiera. Cuando me tocó mi primer turno nocturno, escuché ese disparo. Fue a la 1 de la madrugada. Caminaba por el perímetro, con mi rifle al hombro, sintiendo la grava crujir bajo mis botas. La base estaba en completo silencio. Y entonces, el disparo sonó. Fuerte. Me giré de inmediato, levantando mi arma, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza. No había gritos, no había alarmas. Todo estaba igual que antes. Pero en ese instante supe que no estaba solo. No me moví, no respiré, solo esperé, tratando de entender lo que había pasado. El aire se sintió más pesado. Algo estaba ahí, pero no podía verlo. A la mañana siguiente, no mencioné lo que había oído. Nadie lo hacía. Los soldados que llevaban más tiempo en la base evitaban hablar del disparo. No importaba cuántos lo hubieran escuchado. La historia estaba ahí, pero a nadie le gustaba repetirla. Cuando me tocó otra vez el turno nocturno, el miedo ya se había instalado en mí. Caminé por el mismo sendero de grava, con la sensación de que alguien me observaba. Las luces de la base apenas alumbraban los edificios. Todo se sentía más oscuro de lo normal. Y entonces, oí pasos. No eran los míos. Alguien más estaba caminando cerca. Me detuve en seco. Los pasos se detuvieron también. Miré a los lados. No había nadie. Y entonces vi la figura. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, a unos metros de mí, junto a los barracones. Mi cuerpo se puso frío. La figura no tenía rostro. No tenía detalles. Solo una forma oscura en la noche. El disparo sonó otra vez, reverberando en el aire como un eco imposible. Un escalofrío me recorrió la espalda y el sudor frío empapó mis manos. La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un nudo, el instinto gritándome que corriera, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo. La oscuridad parecía más densa, como si algo invisible se acercara lentamente. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el miedo era un puño apretado en mi pecho. Desde esa noche el disparo se volvió una constante. No ocurría todas las noches, pero cuando lo hacía, siempre era igual. El mismo sonido seco, fuerte, sin origen aparente. El aire cambiaba cuando eso pasaba. Se volvía más pesado, más frío. Yo ya no podía dormir bien. Cuando intentaba cerrar los ojos, lo escuchaba otra vez. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. No abría los ojos. No quería ver, porque sabía que lo que fuera que estaba ahí
Seguía esperando. Una noche, mientras hacía guardia con otro soldado, el disparo sonó de nuevo. Esta vez mi compañero también lo escuchó. Nos miramos sin decir nada. El ruido venía de un punto en la base donde no había nadie. No fuimos a revisar. Sabíamos que no había nada que ver, pero entonces sentí algo detrás de mí. Un susurro, apenas un roce en el aire. Me di la vuelta. Nada, pero el frío seguía ahí. Mi compañero y yo terminamos el turno sin decir una palabra más. Sabíamos que si hablábamos demasiado, algo nos escuchaba desde la oscuridad. No era solo una sensación, era una certeza, una presencia que parecía inclinarse sobre nosotros, esperando que dijéramos lo incorrecto. Y preferíamos no llamar su atención. Pasaron meses. El disparo seguía ocurriendo. Algunos soldados lo ignoraban. Otros fingían que no lo oían. Yo intenté hacer lo mismo, hasta que, una noche, sentí algo diferente. Estaba acostado en mi litera, con la vista en el techo. No había ruido, hasta que lo escuché. No fue un disparo, fue un murmullo, un susurro áspero que se deslizó por mi oído como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. Era un sonido bajo, imposible de descifrar, pero impregnado de algo que no era humano. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí que provenía de un punto demasiado cercano, como si alguien estuviera inclinado sobre mí, murmurando desde la oscuridad. Una voz baja, ronca, a centímetros de mi oído. No entendí lo que decía, pero no hizo falta. Pero el disparo sonó en ese instante, y supe que lo siguiente que escucharía sería mi nombre, pero no me atreví a esperar. Cerré los ojos, y no dormí hasta que el sol salió. Cuando dejé la base, el disparo se quedó atrás, pero no del todo. A veces, en noches silenciosas, cuando todo está en calma, creo escucharlo de nuevo. Un eco lejano, imposible de ubicar, como si la muerte aún me estuviera recordando lo que vi en esa base y lo que sigue esperando ahí, noche tras noche. Algunos dicen que los muertos no descansan si la verdad nunca se dijo. Tal vez el soldado no se disparó a sí mismo. Desde el principio, algo en su historia no encajaba del todo. Demasiadas sombras, demasiados silencios en los informes. Siempre tuve la sensación de que había algo más, algo que nadie quería mencionar. Ahora, con cada disparo fantasma que resuena en la noche, la duda se vuelve más fuerte. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si algo o alguien lo obligó? Tal vez algo o alguien lo obligó. Y si es así, ¿qué estará esperando allí, en la oscuridad, a que alguien más lo descubra? Cazadores, relatos de terror militares. Me llamo Jay. Lo que viví en esa cueva sigue sin dejarme dormir. Puedo recordar cada detalle. Nuestra unidad recibió una orden clara. Un equipo había desaparecido en una zona hostil y necesitaban apoyo. La última señal de auxilio provenía de una cueva en medio de un terreno montañoso, lejos de cualquier pueblo. Llegamos al lugar al anochecer. La entrada de la cueva era un agujero negro en la roca, grande y silenciosa. El aire estaba más pesado que lo normal. Todo el lugar tenía algo extraño. No había ruidos de animales ni viento, solo nuestro equipo moviéndose y el sonido de las botas sobre la tierra. El comandante ordenó el ingreso. Revisamos el área exterior y no encontramos huellas recientes, solo rastros viejos, tal vez del equipo desaparecido. Nos adentramos en la cueva en formación, iluminando el camino con linternas. Adentro la humedad y el olor al metal viejo eran lo primero que se sentía. Avanzamos varios metros hasta llegar a una zona más amplia, donde el suelo estaba cubierto de equipo militar esparcido. Había mochilas, cascos y chalecos en el suelo. Algunos parecían golpeados, otros rotos. Hasta ahí, podía ser un enfrentamiento o una retirada desordenada. Pero cuando uno de los nuestros revisó las etiquetas de los uniformes, todo cambió. El primero en notarlo fue Méndez.
Revisó un chaleco y se quedó respirando fuerte. Luego miró a los demás y dijo que tenía su propio nombre bordado ahí. Nadie reaccionó de inmediato. Pensamos que estaba viendo mal, pero cuando los demás revisamos los chalecos, encontramos lo mismo. Cada uno de nosotros tenía su nombre en uno de esos uniformes viejos y cubiertos de tierra. Uno de los compañeros recogió su propio uniforme, que tenía manchas secas en el pecho, como si alguien hubiera recibido un disparo ahí. Nadie dijo nada. Solo miramos los restos de equipo en el suelo. ¿Cómo era posible? Nuestro pelotón nunca había estado en esa cueva antes. No teníamos explicación. Entonces algo crujió más adentro. Las linternas apuntaron hacia la oscuridad. No había viento, no había eco, solo un sonido, como si algo se moviera en la profundidad. El comandante hizo una señal para avanzar. Nadie quería moverse, pero no podíamos quedarnos ahí. Seguimos adelante con las armas listas. El pasillo de la cueva se volvía más angosto y el aire se sentía más pesado. Cada paso hacía que el silencio se volviera insoportable. De pronto, uno de los nuestros tropezó con algo en el suelo. Cayó de rodillas y levantó una placa de identificación cubierta de polvo. La limpió con la mano y se quedó pálido. Era la suya, tirada en el suelo como si hubiera estado ahí por años. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo se movió frente a nosotros. Fue un año leve. Apuntamos con las linternas. No había nada. Pero entonces el sonido volvió, más cerca. Las linternas temblaban en nuestras manos. Mirábamos en todas direcciones tratando de ver qué había ahí. Fue Gutiérrez quien lo notó primero. Su respiración se cortó y levantó la mano para señalar. Apuntamos las luces. Frente a nosotros, en la pared rocosa de la cueva, había algo más que solo piedra. Vimos reflejos débiles, como si hubiera vidrio o metal. Nos acercamos con cuidado. Uno de los nuestros extendió la mano y pasó los dedos por la superficie. No era roca, era algo liso y frío, algo que reflejaba nuestra luz. Entonces nos vimos a nosotros mismos, no como en un espejo normal. No era nuestro reflejo, era algo más. En esa superficie oscura vimos a otro grupo de soldados, nosotros, pero no éramos exactamente iguales. Las caras estaban pálidas, llevaban el mismo equipo que nosotros, pero más gastado, como si hubieran estado ahí por años. Uno de ellos, el que tenía mi cara, levantó una mano lentamente. Mi respiración se volvió pesada. No parpadeaba, no hacía ningún gesto, solo me miraba. Entonces, su boca se abrió y escuchamos un murmullo. No venía del reflejo, venía desde el fondo de la cueva. El sonido creció como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. No entendíamos lo que decían. Alguien gritó que nos retiráramos, pero antes de que pudiéramos movernos, las linternas fallaron. Todo quedó en total oscuridad. Los murmullos se convirtieron en algo más, algo que se arrastraba hacia nosotros. Lo último que recuerdo es haber corrido. No sé cómo salimos de ahí. Solo sé que cuando volvimos al campamento y reportamos lo ocurrido, nadie nos creyó. Regresamos a la cueva al día siguiente con refuerzos, pero no había nada, ni los chalecos, ni las placas, ni los restos de equipo, solo una cueva vacía, como si nunca hubiéramos estado ahí. Después de aquella noche, no volvimos a hablar del tema, al menos no oficialmente. Los superiores cerraron el caso. Dijeron que el equipo desaparecido nunca existió, que no había registros de la misión ni de la señal de auxilio. Nuestra unidad fue reasignada y el asunto quedó enterrado. Pero algunos de nosotros no podíamos olvidarlo. Las placas de identificación, los chalecos con nuestros nombres, el reflejo en la pared. Y lo más inquietante, las figuras que nos observaban desde la oscuridad. No nos dejaron regresar, pero la imagen de aquella cueva seguía en mi cabeza.
Así que fui solo. Volví al mismo punto con un pretexto cualquiera. Tenía que verlo con mis propios ojos. Al llegar, la cueva estaba ahí, igual que antes. Pero algo era diferente. El aire ya no estaba pesado. No había ruidos extraños ni sensación de ser observado. Todo estaba vacío. Avancé con cautela, iluminando el interior con una linterna. No había rastro de equipo militar. El suelo estaba limpio. No quedaba nada de lo que vimos aquella noche. Solo la pared al fondo. Y cuando enfoqué la luz en ella, lo entendí. No había superficie reflectante. Solo piedra. Era como si nunca hubiera pasado nada. No podía aceptarlo. Sabía lo que había visto. Toqué la pared buscando alguna señal de que algo estuvo ahí, pero era una roca firme, áspera y fría. Me quedé quieto unos segundos. Sentí un leve cosquilleo en la nuca, la misma sensación de estar siendo observado. Giré lentamente la linterna por la cueva. Nada. Pero cuando volví a mirar la pared, algo cambió. No había reflejos, pero había una marca, unas iniciales grabadas en la roca, las mías, y debajo de ellas una fecha, 5 años en el futuro. Mi respiración se aceleró. Retrocedí unos pasos tratando de entender. No había señales de los demás. No había restos de lo que vimos aquella noche. Pero mi nombre estaba ahí, como si alguien lo hubiera dejado para mí. O peor, como si yo mismo lo hubiera dejado. El sonido de un roce en la oscuridad me sacó de mis pensamientos. No esperé para averiguar qué lo provocó. Salí de ahí tan rápido como pude. No dormí esa noche. El recuerdo de la cueva, de la pared, de los reflejos, todo seguía en mi mente. Pero había algo más. Cuando revisé mi equipo, encontré algo en mi mochila. No recordaba haberlo puesto ahí. Era una placa de identificación, con mi nombre, solo que no era la mía. Era vieja, gastada, y la fecha de nacimiento estaba mal. Mostraba una década más de la que debería, como si perteneciera a otra versión de mí. No sé qué pasó realmente en esa cueva. No sé si lo que vimos fue real o si solo fue una fractura en la realidad que nos mostró algo que no debimos ver. Pero lo que sí sé es que algo estaba ahí y que, de algún modo, sigue ahí. Tal vez nunca desaparecimos, tal vez ya estuvimos ahí antes, o tal vez algún día volveremos, y cuando lo hagamos, nos estaremos esperando. Después de encontrar esa placa de identificación en mi mochila, algo cambió en mí. No podía dejarlo pasar. Por más que intenté olvidarlo, cada noche despertaba con la sensación de que algo me observaba. No en mi casa, no en la habitación, sino desde algún otro lugar. Un punto fijo en el vacío. El mismo punto donde había visto mi propio reflejo en la cueva. Con el tiempo, empecé a notar algo más. Cicatrices que no recordaba haberme hecho. Cortes finos en mis brazos y en mi espalda. Algunas parecían antiguas, como si llevaran años ahí, pero yo nunca las había tenido antes. Algo estaba cambiando en mí. Las noches se volvieron pesadas. Cada vez que cerraba los ojos oía voces, susurros bajos, rápidos, como si alguien intentara decirme algo. No entendía las palabras, pero sentía la urgencia. No eran pesadillas, no eran sueños, era algo más, algo real. Empecé a anotar lo que escuchaba cada noche. Las frases eran cortas. Regresa. El reflejo se abre. No estás solo. Mi piel se erizaba cada vez que veía esas notas por la mañana. No recordaba haberlas escrito, pero era mi letra. No quise contarle a nadie lo que me pasaba. No quería que me tomaran por loco. Pero entonces, uno de mis excompañeros de la unidad me contactó. Méndez. Su voz estaba tensa, casi temblorosa. Dijo que tenía que verme, que algo le había pasado. Nos encontramos en un café, lejos de cualquier base. Parecía enfermo. Ojeras profundas, piel pálida. Me miró fijamente y me preguntó, ¿sigues escuchándolos?
No tuve que preguntar a qué se refería, solo asentí. Me dijo que no era el único, que Gutiérrez había desaparecido hacía una semana. Salió de su casa en la madrugada y nunca volvió. Solo encontraron sus cosas tiradas en la carretera y lo peor fue lo que dejó en su teléfono. Un audio grabado a las 3:30 de la madrugada. Lo reprodujimos en ese momento. Era su voz, baja, entrecortada. Solo decía una cosa. Yo ya estuve aquí antes. Sabía lo que significaba. No era solo una advertencia, era una respuesta. Méndez y yo no dijimos nada, pero sabíamos qué hacer. Regresaríamos a la cueva. No por curiosidad, no por pruebas, sino porque sabíamos que no nos dejaría en paz hasta que lo hiciéramos. Esa noche nos preparamos. Linternas, armas, equipo táctico, todo lo que necesitábamos para una misión real. Nos movimos rápido y sin ser vistos, y cuando llegamos, la cueva ya no estaba donde la recordábamos. El lugar era el mismo, las montañas, la vegetación, el suelo, pero la entrada había desaparecido. Solo había roca sólida, como si nunca hubiera existido. No podía ser posible. Nos quedamos ahí por horas, buscando alguna señal de que estábamos en el lugar correcto. Y entonces, mientras pasábamos las manos por la piedra, la sentimos. La misma superficie lisa, fría, como vidrio, como la pared que reflejaba nuestras caras. Algo en mi pecho se apretó. Iluminamos la roca con las linternas. Y ahí estábamos otra vez, nuestros reflejos. Pero no éramos nosotros. Nos miraban con los mismos ojos vacíos, las mismas ojeras profundas, la misma piel pálida, solo que esta vez no se quedaron quietos. Esta vez nos extendieron la mano, no para saludarnos, sino para tomarnos del otro lado. Y antes de que pudiéramos reaccionar, la luz falló, todo se volvió negro, los murmullos volvieron, y entendí lo que siempre habían estado diciendo. Ahora les toca a ustedes. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté estaba solo. La cueva había regresado. Pero Méndez ya no estaba. Su equipo seguía en el suelo. Y su placa de identificación estaba en mi bolsillo. Solo que ahora la fecha de nacimiento estaba adelantada 10 años. Y lo peor de todo, era mi propia cara la que vi reflejada en la pared. No como yo soy ahora, sino como seré algún día, o como fui antes. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Entre el sueño y la realidad, relatos de terror. Capítulo 1. Advertencia. Desde hace tiempo mis sueños se han convertido en advertencias. Al principio eran cosas pequeñas, un vaso que caía, una puerta que se abría sola y un ruido en la noche. Pero con el tiempo empezaron a mostrarme cosas que no quería ver. Una noche soñé con mi hermano. Lo vi caminando sin rumbo por las calles del barrio, con la mirada perdida, murmurando cosas sin sentido. Parecía perdido, como si no supiera quién era ni dónde estaba. En el sueño vi cómo todo había comenzado. 3 personas llegaron a nuestra casa en la oscuridad. Se detuvieron detrás, en el patio trasero, y comenzaron a cavar. Sacaron un bulto negro, envuelto en tela. Lo enterraron y murmuraron algo mientras cubrían el hoyo con tierra. Vi sus caras. No eran extraños. Eran del barrio. Reconocí sus ropas, sus movimientos. Desperté de golpe, empapado en sudor. La habitación estaba en completo silencio, pero había algo raro. Me levanté con la sensación de que no estaba solo. Miré el reloj. 3 de la madrugada. Todo se sentía fastidioso. Salí al patio con una linterna. La tierra estaba removida, justo donde lo vi en el sueño. El viento olía a humedad y algo más, algo podrido. A la mañana siguiente mi hermano amaneció raro. Se quedaba en silencio mucho tiempo, como si estuviera atrapado en otro sitio. Cuando intentaba hablar, apenas podía pronunciar bien las palabras.
Salió de la casa y pasó todo el día vagando sin rumbo, murmurando, viendo al suelo. Esa noche algo cambió. Me despertó un ruido en el patio. Era un susurro, pero no se entendía lo que decía. Encendí la luz y miré por la ventana. No había nada, pero la tierra removida ahora estaba abierta. Algo sobresalía de ahí, como si alguien lo hubiera desenterrado. El miedo me recorrió el cuerpo. Salí con una pala y escarbé con las manos. Encontré la tela negra, húmeda y fría. La desenvolví. Dentro había algo que no esperaba. Ropa de mi hermano, pero completamente sucia, como si hubiera sido enterrada hace semanas. Enredados en la tela había cabellos y uñas, como si hubieran arrancado todo eso de su cuerpo sin que él se diera cuenta. Sentí que algo me miraba. Volteé de golpe y vi una sombra en la esquina del patio. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Cerré los ojos y los volví a abrir. Ya no estaba. Al día siguiente fui tras las personas que vi en mi sueño. Cuando los encontré en la calle, los enfrenté. Les dije lo que vi. Conté cada detalle, la forma en la que escarbaron, la tela negra, lo que murmuraron. Uno de ellos blanqueó, otro bajó la mirada. El tercero apenas podía respirar. Sabían que lo que decía era verdad. Fueron con su brujo en busca de ayuda. Horas después me enteré de lo que pasó. Cuando le contaron lo que yo había dicho, el brujo no quiso escucharlos. Se quedó callado. Bajó la vista, como si algo lo hubiera roto por dentro. Les dijo que no iba a intervenir, que habían cruzado un límite y que yo estaba tocado por algo que no podían entender. Desde esa noche, todo ha sido peor. Me despierto en la madrugada con la sensación de que hay alguien en mi cuarto. Escucho susurros en el pasillo, como si alguien hablara de mí en voz baja. Veo cosas moverse por el rabillo del ojo. Y cuando duermo, ya no solo veo lo que va a pasar. Ahora siento que algo quiere que lo siga viendo. Capítulo 2. Visiones en sueños con mi madre y mi hermana. Mi familia es devota y desde niño me enseñaron a rezar, aunque nunca me importó mucho. Para mí, todo eso eran costumbres, nada más. Pero un día las cosas cambiaron. Mi madre empezó a comportarse distinto. Se encerraba más tiempo en su cuarto con un rosario en la mano. Decía que sentía algo en la casa, algo que no podía ver, pero que la hacía temblar. Mi hermana también empezó a actuar rara. Contaba que por las noches, cuando intentaba dormir, veía algo en las esquinas de su cuarto. Yo no le daba importancia. Pensé que estaban sugestionadas, que quizá era su forma de aferrarse más a su fe. Una noche, cuando todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Me levanté con fastidio, creyendo que era mi hermana yendo al baño. Pero cuando abrí la puerta no había nadie. Todo estaba en calma. Me recosté de nuevo sin darle más vueltas. Fue esa noche cuando tuve el primer sueño. Estaba en mi casa, pero algo no estaba bien. Me costaba respirar. Las paredes parecían más altas y los rincones eran más oscuros. Desde el cuarto de mi madre escuché un ruido, como si alguien estuviera forcejeando. Corrí hacia allá. Cuando abrí la puerta vi a mi madre y a mi hermana en el suelo, luchando contra algo que no podía ver con claridad. Sus cuerpos se movían como si estuvieran siendo jaladas por una fuerza intangible. Mi madre trataba de aferrarse a la cama mientras mi hermana arañaba el suelo. Gritaban, pero sus voces sonaban apagadas, como si alguien estuviera sofocándolas. Entonces, lo vi. No tenía forma exacta, pero sabía que me miraba. Una presencia oscura, más pesada que la misma oscuridad del cuarto. Algo dentro de mí me decía que debía hacer algo. Sin pensar, me lancé sobre esa cosa. Golpeé con fuerza, pero era como golpear el aire. Aún así, con cada golpe, la presencia retrocedía. No entendía por qué, pero sentía que tenía que seguir atacando. Me desperté de golpe, sudando y con el corazón, latiendo con fuerza. Todo parecía normal,
pero algo no encajaba. A la mañana siguiente mi madre me dijo que había sentido que algo la oprimía en la noche, que había rezado con más fuerza que nunca para librarse. Mi hermana no quería hablar del tema, solo decía que había tenido la peor pesadilla de su vida. Supe que no era una coincidencia. Desde entonces, cada noche volvía a ese sueño. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía en el mismo lugar, viendo a mi madre y mi hermana siendo atacadas por esas figuras sin forma, y cada noche peleaba contra ellas. Al principio me costaba. Mis golpes no hacían nada y me sentía atrapado, pero poco a poco aprendí a resistir. Las sombras eran fuertes, pero yo también. No sabía por qué, pero con cada enfrentamiento, ellas parecían debilitarse. Algunas veces intentaban hablarme, murmurándome cosas que no entendía. Otras simplemente trataban de derribarme. Pero yo no dejaba de pelear. Hasta hace una noche, cuando lancé mi último golpe, todo cambió. Capítulo 3. Entre sueños y maldiciones. Todo comenzó con mi suegra. Desde que empecé a salir con su hija, dejó claro que me odiaba. Nunca entendí por qué. No importaba lo que hiciera, siempre me veía con desprecio. Primero fueron comentarios envenenados y miradas frías, pero con el tiempo se hizo peor. Empezó a soltar amenazas que parecían bromas, pero había algo en su voz que hacía que mi piel se erizara. No le di importancia. Pensé que solo era una mujer amargada. Pero luego mi sobrina empezó a enfermarse. Vivía conmigo desde hacía años, así que la conocía bien. Era fuerte, sana, pero de repente empezó a sentirse débil sin razón. Dormía todo el día, apenas comía y tenía unas ojeras profundas. Me dijo que tenía pesadillas con una mujer blanca que la miraba desde la esquina de su cuarto y que, a veces, la ahogaba con sus manos frías. Pensé que era solo un mal sueño, hasta que la vi con mis propios ojos. Esa noche me quedé dormido en el sillón, pero desperté en otro lugar. No era mi casa. Todo estaba borroso, como si flotara en el aire espeso de un sueño. Sentí que debía ir al cuarto de mi sobrina. Caminé hasta la puerta, pero antes de abrirla, escuché algo dentro. Un murmullo. Abrí de golpe. Vi a una mujer blanca sobre mi sobrina, con las manos en su cuello. No era humana. Su piel parecía cera fría y su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Mi sobrina se retorcía, pero no podía gritar. Me lancé sobre la cosa y la empujé. Sentí su piel bajo mis manos y un escalofrío me recorrió. No pesaba nada. Era como tocar algo que no debía existir. Entonces la mujer levantó la cara. Eran los ojos de mi suegra. Desperté con el corazón latiendo fuerte. La sensación helada de aquella piel aún seguía en mis manos. Miré a mi sobrina. Estaba sentada en su cama, con los ojos desorbitados y las manos en el cuello. Tenía marcas en la piel. Desde esa noche la bruja volvió una y otra vez, algunas veces en sueños, otras en la casa. A veces la escuchaba susurrar mi nombre desde el pasillo o la veía en los reflejos de los espejos. No importaba cuánto cerrara las puertas o prendiera las luces, ella encontraba la forma de estar ahí. Lo peor era que mi sobrina empeoraba. Se veía más delgada, con los ojos hundidos y la piel pálida. Algunas mañanas despertaba con arañazos en los brazos, otras con moretones en las piernas. Yo sabía quién estaba detrás de esto, pero nadie me iba a creer. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho. No podía moverme. Quise gritar, pero mi boca no se abría. Vi la sombra de la bruja de pie junto a mi cama. Me observaba con la cabeza inclinada. Déjala, quise decir, pero mi voz no salió. La bruja sonrió, no con la boca, sino con los ojos. Se inclinó lentamente sobre mí. Su cabello se movió y me dejó ver su rostro con más claridad. No era mi suegra. No del todo. Algo la había deformado.
Su piel estaba estirada sobre un cráneo delgado, sus labios se curvaban en una mueca imposible. No hablaba, pero supe lo que quería. Mi sobrina tenía que morir. Sentí sus manos frías en mi pecho y la desesperación me llenó. Me obligué a moverme, a gritar. Un segundo después el peso desapareció y desperté con un ahogo. No podía seguir esperando. Al día siguiente fui a casa de mi suegra. No sé qué esperaba encontrar, pero la miré con rabia y miedo. Déjala en paz, le dije. Ella solo sonrió. No preguntó de qué hablaba. No negó nada. Solo me miró con esa misma mueca que había visto en la bruja. Desde entonces la pesadilla no ha parado. Mi sobrina sigue enfermando, la bruja sigue visitándonos, y yo sé que, tarde o temprano, algo va a pasar. No sé cómo detenerlo. Tal vez sea demasiado tarde. Las figuras comenzaron a retorcerse. Un sonido extraño llenó el cuarto, algo entre un gruñido y un lamento. Luego, simplemente desaparecieron. Desde esa noche mi madre dejó de sentir esa presencia en la casa. Mi hermana volvió a dormir en paz. Todo regresó a la normalidad. No sé qué pasó en realidad. Tal vez solo fueron sueños. Tal vez de alguna forma estuve luchando contra algo más allá de lo que podemos entender. Lo único que sé es que, después de aquello, mi madre nunca dejó de rezar, y yo nunca volví a soñar con esas cosas. Pero cada vez que despierto en la madrugada, no puedo evitar mirar las esquinas del cuarto, esperando no ver nada ahí. Capítulo 4. La promesa del muerto. No son pesadillas, pero siempre se sienten más reales de lo que deberían. Todo empezó de forma sutil, con detalles insignificantes que luego sucedían en la vida real. Un vaso que caía, un perro perdido que encontraba su camino a casa, cosas sin importancia. Pero luego, la muerte se hizo presente en mis sueños. Hace unos días soñé con dos hombres conversando. Uno de ellos, Martín, había muerto hacía una semana en un accidente de auto. El otro, Pedro, estaba vivo. En el sueño, Martín hablaba con Pedro con una calma que me puso nervioso. No recuerdo todo lo que dijeron, pero hubo una frase que se me quedó grabada. Nos vemos mañana allá. Al despertar no supe qué pensar. Me quedé en la cama, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Traté de convencerme de que solo era un sueño sin importancia, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Al día siguiente, la noticia llegó. Pedro había muerto. No pregunté cómo ni dónde. Apenas escuché su nombre, supe que no era una coincidencia. No era la primera vez que soñaba algo así. Antes había tenido sueños sobre accidentes, sobre personas enfermas que al poco tiempo fallecían, pero siempre me convencí de que eran casualidades. Esta vez no podía ignorarlo. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, sin tocar la comida. Mi madre hablaba por teléfono sobre la muerte de Pedro con alguien, pero sus palabras se sentían lejanas. Me temblaban las manos. Todo estaba en mi cabeza dando vueltas, buscando una explicación. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo estos sueños? Esa noche intenté no dormir. Me quedé despierto hasta que mis ojos se cerraron por sí solos. Y entonces volví a soñar. No era un sueño confuso ni caótico. Estaba en un lugar sin forma ni color, solo un espacio vacío donde alguien estaba parado frente a mí. No veía su rostro, pero sentía su presencia. No hablaba, pero supe lo que quería decirme. Me desperté con la garganta seca y el corazón latiéndome con fuerza. No recordaba el sueño con claridad, pero sabía lo que significaba. Alguien más iba a morir. Durante el día traté de ignorarlo. Me concentré en hacer lo que hacía siempre, pero no dejaba de pensar en quién sería el siguiente. No lo sabía, pero estaba seguro de que volvería a pasar. Esa noche el sueño regresó. Esta vez vi a una mujer que conocía de lejos. No hablaba con nadie, pero supe lo que significaba verla allí. Al despertar traté de convencerme de que era solo un sueño,
pero cuando escuché su nombre en las noticias, supe que no había escapatoria. Ahora ya no duermo tranquilo. Cada noche me pregunto si soñaré con alguien más. No quiero saber, pero tampoco puedo evitarlo. No sé si hay una razón para esto, o si simplemente soy un espectador obligado de algo que no puedo evitar. Lo único que sé es que tengo miedo de volver a dormir. Ahora cada vez que cierro los ojos temo lo que pueda ver. No sé si esto tiene un propósito o si es solo una maldición sin sentido. He pensado en advertir a alguien, en intentar cambiar lo que veo en mis sueños, pero ¿de qué serviría? Nadie me creería y, aunque lo hicieran, no hay forma de escapar de lo que está por venir. Solo me queda esperar a que una noche sueñe con mi propio final. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La mujer en el cauce. Relatos de terror. Mi nombre es Andrés, y jamás me consideré un hombre de creencias místicas ni un fanático de lo paranormal. Durante años me apoyé en la lógica y la razón para explicar el mundo que me rodea. Sin embargo, hace poco más de 6 años, una experiencia en un recóndito pueblo de Michoacán logró desdibujar esas fronteras, marcándome de una manera que aún hoy, a pesar de la distancia, me estremezco al recordarla. Todo comenzó cuando mi trabajo me llevó a Santa Rosa, un pequeño poblado enclavado en la ribera del lago de Pátzcuaro. Fui contratado por el gobierno para supervisar la restauración de un viejo molino, una construcción abandonada que aún conservaba vestigios de un pasado próspero y doloroso. La fama del lugar iba más allá de sus ruinas. Se decía que en la cañada, justo donde el agua alguna vez corría con fuerza, se escuchaban extraños murmullos en las noches. Al llegar al pueblo me hospedé en una posada rústica y modesta, regentada por doña Consuelo, una mujer de mirada penetrante y sonrisa serena, que parecía conocer cada rincón y secreto del lugar. La posada, con sus techos de teja gastada y sus paredes encaladas, desprendía un aire de tiempos idos, un refugio en el que las historias y leyendas se entrelazaban con la vida cotidiana. Aquella tarde, mientras desempacaba mi equipaje en una habitación modesta, pero limpia, decidí conversar con doña Consuelo sobre el encargo que me había traído a Santa Rosa. «Bienvenido, joven», dijo con voz pausada y amable, sirviéndome un café recién hecho en una taza de barro. «Pero le aconsejo que no se quede hasta muy tarde en el molino». Al notar mi extrañeza, sus ojos se entrecerraron y su rostro se volvió inexpresivo, casi oscuro. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, intentando descifrar el misterio en su tono. Con un suspiro, doña Consuelo bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera oír. «Ese molino está en la cañada, donde las sombras y la memoria se entrelazan. Por las noches se dice que algo baja por el cauce seco. No se arriesgue, Andrés. Algunos secretos es mejor dejarlos dormidos». No pude evitar reírme ante lo que, a mis oídos, sonaba a mera superstición popular. Historias de viejos, pensé. Después de todo, crecí escuchando relatos fantasmales, pero jamás imaginé que pudieran afectarme a mí, un hombre de ciencia y razón. Los días siguientes transcurrieron con la rutina de la supervisión de obra. Los albañiles trabajaban enfocados, las herramientas resonaban en el eco del viejo molino, y el sol se filtraba a través de las rendijas de las paredes agrietadas. Durante esas horas, el lugar parecía simplemente una reliquia del pasado, un edificio cansado que merecía ser rescatado para conservar parte de la historia local. El viernes, sin embargo, decidí quedarme en el molino hasta entrada la noche para adelantar mediciones y revisar los planos en detalle. Era una de esas noches en las que el cielo se cubría de nubes pesadas y la brisa parecía contar secretos olvidados. Mientras me sentaba en un escritorio improvisado en medio de la sala principal,
Me envolvía una extraña calma que contrastaba con el murmullo distante del viento. Pasaron los minutos y, sumido en mis cálculos y mediciones, comencé a notar que algo no encajaba. Al principio fue un sonido sutil, como el susurro de hojas al rozarse entre sí. Pero, poco a poco, aquel murmullo se transformó en algo más inquietante, en un sollozo, como si alguien llorara a lo lejos. Dejé a un lado los planos y me levanté lentamente. Me acerqué a una ventana polvorienta, intentando enfocar mis ojos en la penumbra que se extendía más allá de los restos del molino. Allí, en el horizonte, distinguí una figura que parecía desdibujada por la oscuridad. Al principio creí que se trataba de algún campesino regresando a su casa, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la poca luz, pude notar con horror que se trataba de una mujer. La figura vestía un rebozo negro que se movía con una cadencia extraña, casi como si flotara en el aire. Su caminar era pausado y silencioso, desafiando cualquier lógica terrenal. El corazón me latía con fuerza y en un instinto primitivo recordé las historias de mi infancia sobre La Llorona y otras apariciones. Aunque siempre las había descartado como simples leyendas, algo en aquella visión me paralizó por completo. ¿Quién anda ahí?, murmuré para mí mismo, tratando de disimular el temblor en mi voz. El haz de luz se abrió paso entre la neblina y, para mi horror, lo único que reveló fue un vacío oscuro en el lugar donde debería haber estado un rostro. La figura carecía de rasgos, de identidad. Solo se percibía una mancha negra, un abismo en el que no se podía leer ni una emoción, ni una expresión. En ese preciso instante, la mujer levantó la cabeza de manera brusca, y su cuerpo se sacudió como si un grito ancestral se hubiera desprendido de sus entrañas. El sonido que emitió no era de este mundo. Era un alarido distorsionado, un gemido profundo que parecía resonar desde lo más hondo de la tierra misma. El miedo me paralizó por un instante y sin pensarlo, abandoné el lugar, dejando atrás el molino y corriendo a toda prisa hacia la posada. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, como si el cielo quisiera lavar las huellas de aquello que acababa de presenciar. Al llegar a la posada, abrí la puerta con mano temblorosa y encontré a doña Consuelo esperándome en el vestíbulo. Sus ojos, acostumbrados a la melancolía del pueblo, se iluminaron con una mezcla de lástima y resignación. «La vio, ¿verdad?», susurró casi en un suspiro, mientras me conducía a una pequeña sala donde la luz de una lámpara a queroseno apenas lograba disipar las sombras. Sentamos en torno a una mesa de madera gastada y entre sorbos de un té caliente que intentaba contrarrestar el frío y el terror, doña Consuelo comenzó a relatarme la historia que, según me dijo, los viejos del pueblo habían transmitido de generación en generación, hace décadas, cuando este molino aún latía con el ritmo de la vida. Vivía en estas tierras una mujer llamada Carmen. Comenzó. Ella era sencilla y trabajadora, una madre soltera que cuidaba de su único hijo en una humilde casa a orillas del cauce. Pero no todo era paz en Santa Rosa. El patrón del molino, un hombre despiadado y sin escrúpulos, se encaprichó de Carmen. Cuando ella le rechazó sus insinuaciones, el hombre, colmado de ira, ideó una trama para hundirla en desgracia. Me miró fijamente, como si quisiera que comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Le acusó falsamente de robar grano, continuó, y sin darle tiempo a defenderse, la condenó a muerte en la plaza del pueblo. La justicia en aquel entonces era un capricho del poder, y Carmen fue ahorcada sin piedad. La ejecución fue un espectáculo macabro. La noche se encaprichó en lluvias torrenciales, y se dice que mientras la horca se alzaba, el cielo se abrió en un llanto incontenible. Doña Consuelo hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de retomar con voz queda. Esa misma noche, la tormenta se desató sobre el molino.
El río, normalmente seco, se desbordó con furia, y al día siguiente encontraron al patrón muerto, con los ojos desorbitados y la boca llena de agua, como si hubiese sido arrastrado por la corriente, aunque nadie vio cómo el agua tocaba su cuerpo. Desde entonces, la leyenda cuenta que el espíritu de Carmen vaga por el cauce seco, no en busca de venganza únicamente, sino también reclamando la justicia que le fue negada en vida. Escuchaba con el corazón encogido, incapaz de asimilar completamente aquellas palabras, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la posada, como si quisiera enfatizar la tragedia de aquella historia. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Durante horas me revolví en la cama, con la imagen de la mujer sin rostro y el relato de doña Consuelo repitiéndose en mi mente. Finalmente, agotado, me dejé arrullar por el silencio, pero pronto mis pensamientos se transformaron en un sueño inquietante. En mi pesadilla me encontraba de nuevo en el cauce. El agua, oscura y turbia, recorría la tierra con un ritmo casi hipnótico. Allí, en medio del cauce, distinguí la figura de la mujer. No vestía el rebozo negro esta vez, su apariencia era aún más fantasmal. Estaba de pie, con los brazos extendidos como en una súplica, y su rostro, aunque seguía siendo un abismo, parecía querer comunicarse. Sentí como un murmullo melancólico se elevaba a mi alrededor, y con voz quebrada pude oírla llamarme. Andrés, Andrés. El sonido de mi propio nombre, pronunciado en aquel eco distante, me heló todo. Trató de alcanzar mis oídos, pero era como si el grito se perdiera en la inmensidad del río. El ambiente se tornó frío y pesado, y yo, impotente, observaba cómo la figura se desvanecía entre la bruma, dejándome con una sensación de vacío y culpa que no lograba comprender. Desperté sobresaltado, con la piel empapada de sudor y el corazón latiéndome desbocado. Durante un largo rato permanecí en la penumbra de mi habitación, debatiéndome entre la realidad y el sueño. La imagen de Carmen, o de aquello que hubiese sido ella, se grababa en mi mente con la fuerza de un presagio. A la mañana siguiente el cielo seguía encapotado y la lluvia persistía como un lamento sin fin. Con el alba apenas asomándose, recogí mis pertenencias y me preparé para partir. El ambiente en Santa Rosa había cambiado. En cada rincón se respiraba un aire de resignación y de secretos demasiado pesados para ser olvidados. Mientras conducía el viejo vehículo de alquiler por las empedradas calles del pueblo, mi mente divagaba entre lo que había vivido y lo que quizá, en algún nivel, había querido evitar. Durante el trayecto hacia la salida del pueblo, no pude evitar sentir que algo me observaba. Las sombras parecían danzar en complicidad con el murmullo del viento, y en cada curva recordaba la figura de la mujer en el cauce. Una vez fuera de Santa Rosa, retomé la carretera principal y, al mirar el paisaje a través del parabrisas, me di cuenta de que había dejado atrás más que un simple pueblo. Había abandonado un pedazo de historia, un rincón donde lo trágico y lo inexplicable se fundían en un eterno abrazo. El recuerdo de Carmen, o de lo que representaba su espíritu, parecía haberme perseguido, no con la intención de asustarme, sino de recordarme que hay realidades más allá de lo tangible. Con el paso de los años he intentado reprimir aquella experiencia, encajonándola en un cajón del pasado. Pero hay noches, especialmente cuando la tormenta arrecia y el viento se cuela entre los árboles, en las que cierro los ojos y puedo escuchar, a lo lejos, el llanto suave de una mujer que me llama por mi nombre. No importa cuán racional me sienta en el día, la noche trae consigo una verdad ineludible, un murmullo que me recuerda la fragilidad de nuestro entendimiento. A veces me pregunto si acaso, de alguna forma, mi llegada a Santa Rosa había sido parte de un plan escrito en las estrellas. Si el destino, en su forma más enigmática, había querido que fuera testigo de aquella tragedia y de la búsqueda incesante de justicia de un alma en pena.
No puedo evitar sentir que, de algún modo, Carmen me eligió para ser portador de su historia, para que el mundo no olvidara el dolor de una vida truncada por la injusticia. Con el tiempo, he aprendido a convivir con ese murmullo, a escucharlo sin dejarme arrastrar por el pánico. Y aunque he regresado a mi vida cotidiana, trabajando, viajando y tratando de reconstruir mi fe en la razón, en ocasiones, el sonido de la lluvia me transporta de vuelta a esa noche en el molino, cuando la oscuridad se hizo tangible y la mujer sin rostro se convirtió en un recordatorio de que existen misterios que escapan a toda explicación. Hoy, cada vez que me encuentro en un camino solitario o al cruzar algún lugar que me recuerde a Santa Rosa, detengo mi paso un instante y cierro los ojos. En ese breve parpadeo me permito sentir la presencia del cauce, del agua que una vez fluyó con fuerza, y escucho, casi imperceptible, la voz de Carmen que me dice que no todo en este mundo se puede explicar con la lógica. Ese murmullo, a la vez tierno y aterrador, se convierte en un eco de la lucha contra la injusticia, en un susurro que reclama el reconocimiento de una verdad olvidada. No pretendo que mi relato se transforme en un himno al miedo ni en una alabanza a lo sobrenatural. Lo que viví en Santa Rosa fue tan real como el peso de la lluvia sobre mi rostro y tan inevitable como el latido de mi corazón en la oscuridad. Aprendí, de la manera más dura, que hay momentos en los que la línea entre la realidad y la leyenda se vuelve difusa, y que, en esos instantes, somos testigos de un pasado que se niega a desaparecer. Aún hoy, cuando las noches se visten de tormenta y el viento trae consigo el eco de antiguos lamentos, me descubro sonriendo con una mezcla de nostalgia y melancolía. Tal vez, en lo profundo, agradezco haber sido parte de ese encuentro, porque me hizo comprender que cada historia, por extraña o dolorosa que sea, tiene un valor incalculable en el tejido de la vida. Y aunque el miedo inicial me paralizó, con el tiempo he aprendido a ver en aquel llanto, en aquella figura fantasmagórica, la huella imborrable de una injusticia que, pese a haber quedado en el olvido, sigue viviendo en cada suspiro del viento. Así, cada vez que conduzco por carreteras solitarias o me detengo a escuchar el murmullo de la lluvia contra el parabrisas, cierro los ojos y, por un breve instante, vuelvo a Santa Rosa. Recuerdo el rostro inexpresivo de doña Consuelo, el frío terror de aquella figura en el cauce y la voz inconfundible que me llamaba en mi sueño. Y es en ese silencioso reencuentro con el pasado cuando entiendo que hay misterios que, aunque intentemos negarlos, forman parte intrínseca de quienes somos. Quizás jamás llegue a comprender del todo lo ocurrido aquella noche en el molino. Tal vez, en el fondo, lo inexplicable no tiene una explicación lógica y por ello debemos aprender a aceptarlo como parte del intrincado tapiz de la existencia. Yo, Andrés, que siempre me apoyé en la certeza de lo visible, descubrí que hay verdades que se ocultan en la penumbra y que solo se revelan cuando el silencio y la soledad se unen en una danza inevitable. Y así, mientras continúo mi camino, llevo conmigo el recuerdo de una mujer sin rostro, de un grito que retumba en la oscuridad y de una leyenda que se niega a morir. La experiencia me cambió, me hizo cuestionar la certeza de mis convicciones y me mostró que a veces lo que parece un simple murmullo en la noche es, en realidad, la voz de aquellos que no han podido descansar en paz. No sé si algún día regresaré a Santa Rosa o si el destino me volverá a colocar en medio de una historia tan desgarradora y misteriosa. Solo sé que, en lo profundo de mi ser, la presencia de Carmen, la mujer en el cauce, se ha convertido en una parte imborrable de mi memoria, un recordatorio eterno de que la justicia y la redención pueden tomar formas tan etéreas como la niebla en una noche de lluvia.